Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta sesión académica centrada en las estrategias para el manejo del estrés y la ansiedad en el adulto mayor. Exploraremos cómo la desregulación de los sistemas biológicos y la acumulación de cargas alostáticas transforman la experiencia de la ansiedad en la vejez, convirtiéndola en un desafío fisiológico y no solo psicológico. Analizaremos las bases neurobiológicas que explican la vulnerabilidad del cerebro envejecido ante el estrés crónico y la inflamación sistémica. Posteriormente, abordaremos las adaptaciones técnicas necesarias en la psicoterapia cognitivo-conductual para garantizar su eficacia en esta población, considerando sus particularidades cognitivas y sensoriales. Finalmente, nos adentraremos en el potencial de las terapias de tercera generación, como la atención plena o mindfulness, para fomentar la aceptación radical y reducir el sufrimiento emocional. Nuestro objetivo es integrar la comprensión biológica con herramientas terapéuticas prácticas que permitan al adulto mayor recuperar el equilibrio y mejorar su calidad de vida frente a la incertidumbre. Comencemos. Neurobiología del estrés y la ansiedad en el envejecimiento. Eje hipotálamo, hipófiso, adrenal y alostasis. El envejecimiento conlleva cambios profundos en los sistemas de regulación homeostática, siendo la desregulación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal uno de los mecanismos más críticos. Este sistema neuroendocrino pierde su capacidad de retroalimentación negativa con la edad debido a la atrofia del hipocampo, lo que debilita el freno biológico, que debería detener la producción de cortisol tras un evento estresante. Como consecuencia, se produce una carga alostática acumulada, caracterizada por niveles basalmente elevados de cortisol que actúan como neurotoxinas, acelerando la muerte neuronal en estructuras límbicas clave para la memoria y la emoción. La ansiedad en el anciano no debe entenderse solo como un malestar psicológico, sino como un estado de hiperactivación fisiológica persistente y corrosiva que el cuerpo envejecido tiene serias dificultades para apagar. Esta condición aumenta exponencialmente la vulnerabilidad a enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como al deterioro cognitivo irreversible, por lo que es fundamental abordar la ansiedad como una disfunción sistémica que requiere intervención clínica para restaurar el equilibrio neuroendocrino y proteger la salud cerebral a largo plazo. Neurotransmisión y plasticidad neuronal. A nivel de neurotransmisión, el cerebro envejecido experimenta alteraciones químicas que reducen el umbral de tolerancia al estrés, destacando la disminución progresiva en la densidad de receptores del ácido gamma aminobutírico en la corteza prefrontal. Esta reducción en la inhibición significa que el cerebro cuenta con menos recursos endógenos para frenar la excitación neuronal excesiva, lo que se traduce clínicamente en una mayor propensión a la inquietud psicomotora y a la preocupación rumiante difícil de interrumpir. Paralelamente, los sistemas encargados de la regulación del estado de ánimo, como el serotoninérgico, también muestran un declive funcional. Sin embargo, la neurobiología del envejecimiento no es solo una historia de pérdidas, pues la neuroplasticidad persiste hasta el final de la vida, permitiendo que el cerebro se reorganice funcionalmente. Las estrategias de manejo del estrés que involucran aprendizaje activo aprovechan esta plasticidad residual para fortalecer las vías de regulación emocional. Asimismo, la reserva cognitiva construida a través de la estimulación intelectual actúa como un amortiguador biológico robusto, permitiendo tolerar mejor la carga patológica sin manifestar síntomas severos de ansiedad. Inflamación e inmunosenescencia. La psicogeriatría moderna reconoce una compleja comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central y el sistema inmunológico en un fenómeno sistémico denominado envejecimiento inflamatorio. El estrés psicológico crónico y la ansiedad actúan como potentes inductores de la liberación de moléculas proinflamatorias que pueden infiltrarse en el cerebro a través de una barrera hematoencefálica más permeable, generando un estado de neuroinflamación. Esta inflamación altera profundamente el metabolismo de los neurotransmisores, desviando, por ejemplo, el triptófano hacia vías neurotóxicas en lugar de producir serotonina, lo que reduce la disponibilidad de reguladores del ánimo y promueve síntomas de fatiga y anedonia. De este modo,
el estrés psicosocial se traduce biológicamente en inflamación, y esta, a su vez, perpetúa el malestar psíquico, creando un círculo vicioso deletéreo. Las estrategias eficaces de manejo en la vejez deben adoptar un enfoque antiinflamatorio integral que incluya intervenciones sobre el estilo de vida para modular esta cascada inmunológica y proteger la función cerebral frente al daño acumulativo del estrés crónico y la soledad. Habiendo establecido las bases biológicas que predisponen al adulto mayor a sufrir ansiedad, es imperativo explorar cómo podemos intervenir clínicamente para modificar estos patrones disfuncionales. A continuación analizaremos la herramienta terapéutica de primera línea y cómo debemos adaptarla técnicamente para responder a las necesidades específicas de esta etapa vital. Psicoterapia cognitivo-conductual adaptada al adulto mayor. Fundamentos y evidencia en geriatría. La terapia cognitivo-conductual se ha consolidado como el tratamiento psicológico de elección para los trastornos de ansiedad en la población mayor, respaldada por una robusta evidencia científica derivada de ensayos clínicos. Su premisa fundamental sostiene que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos, lo cual resulta especialmente liberador en la vejez, donde muchas pérdidas son irreversibles, pero la respuesta emocional sigue siendo modificable. Aunque la reestructuración de pensamientos distorsionados sigue siendo central, en la práctica geriátrica cobra especial peso el componente conductual y de resolución de problemas concretos. Muchos adultos mayores presentan ansiedad ligada a dificultades reales y cotidianas, por lo que la terapia se enfoca menos en debatir la irracionalidad abstracta y más en desarrollar estrategias de afrontamiento prácticas. Este enfoque fomenta la aceptación de limitaciones inevitables y optimiza el uso de los recursos disponibles, alineándose teóricamente con los modelos de envejecimiento exitoso que priorizan la adaptación funcional y la compensación ante las pérdidas. Adaptaciones técnicas y procedimentales. Para maximizar la eficacia terapéutica en personas mayores, es fundamental implementar adaptaciones flexibles que compensen los posibles déficits en la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo. El terapeuta debe ralentizar el ritmo de las sesiones, dedicando más tiempo a la consolidación de cada concepto y asegurando la comprensión plena antes de avanzar. El uso de material de apoyo visual con tipografía grande y esquemas simplificados, así como la grabación de las sesiones, son estrategias compensatorias sumamente útiles para reforzar el aprendizaje entre encuentros. La estructura de las sesiones debe ser altamente predecible y rutinaria para reducir la ansiedad ante lo nuevo, utilizando recordatorios frecuentes y resúmenes verbales para reactivar la memoria. Es crucial que el lenguaje se despoje de tecnicismos clínicos, empleando el propio vocabulario del paciente y metáforas relacionadas con su experiencia vital. Además, la participación de un familiar como facilitador puede ser invaluable para asegurar que las tareas se realicen correctamente en el hogar, ayudando a generalizar lo aprendido al entorno cotidiano. Manejo de la preocupación e incertidumbre. El trastorno de ansiedad generalizada es la manifestación más prevalente en la vejez, caracterizado por una preocupación incontrolable que suele centrarse en la salud y la seguridad familiar. La terapia aborda este síntoma mediante técnicas de control de estímulos como la asignación de un tiempo específico para preocuparse, posponiendo deliberadamente el procesamiento de los temores el resto del día. Un núcleo central de la intervención es aumentar la tolerancia a la incertidumbre, pues muchos mayores utilizan la preocupación crónica como una estrategia mágica para intentar controlar un futuro incierto. La terapia busca desafiar la utilidad percibida de esta preocupación y ayudar al paciente a aceptar que la incertidumbre es una parte inevitable de la existencia en la etapa final de la vida. Se entrena al paciente para distinguir operativamente entre problemas actuales que requieren solución inmediata y problemas hipotéticos que requieren aceptación, reduciendo así la inmensa carga cognitiva que supone intentar resolver escenarios catastróficos que aún no han sucedido y fomentando la difusión cognitiva. Tras examinar las estructuras cognitivas y conductuales que perpetúan la ansiedad,
es momento de abrirnos a nuevas perspectivas terapéuticas que van más allá del cambio de contenido del pensamiento racional. En la siguiente sección exploraremos cómo la atención plena y la aceptación radical ofrecen un camino directo hacia la serenidad y la conexión con el presente. Mindfulness y terapias de tercera generación. Atención plena y neuroprotección. El mindfulness o atención plena se define como la capacidad de prestar atención al momento presente con intencionalidad y sin juicio crítico, emergiendo como una intervención prometedora en psicogeriatría para reducir el estrés. A diferencia de las terapias tradicionales que buscan cambiar el contenido del pensamiento, el mindfulness busca cambiar la relación funcional que el individuo tiene con sus experiencias internas. Para el adulto mayor, que a menudo lucha con el arrepentimiento del pasado o el miedo al futuro, anclarse en el aquí y ahora ofrece un alivio profundo del sufrimiento psicológico innecesario. Estudios recientes sugieren que la práctica regular no solo reduce el estrés percibido, sino que induce cambios neuroplásticos beneficiosos como el engrosamiento cortical en áreas de regulación emocional y la preservación del volumen del hipocampo. Además, ayuda a desactivar la red neuronal por defecto asociada a la rumiación negativa, enseñando a observar el dolor físico o emocional como eventos transitorios en la conciencia en lugar de rasgos permanentes del ser. Terapia de aceptación y compromiso. La terapia de aceptación y compromiso se alinea pragmáticamente de manera excepcional con los desafíos existenciales de la vejez, donde ciertas pérdidas son irreversibles y el dolor puede ser crónico. Su objetivo no es la reducción directa de síntomas, sino la creación de una vida significativa, aceptando el malestar que acompaña inevitablemente a la existencia humana. El intento de controlar o eliminar experiencias dolorosas a menudo genera más sufrimiento que el dolor mismo, por lo que esta terapia promueve la aceptación radical de las realidades inmodificables, abandonando la lucha inútil. El núcleo de la intervención es ayudar al adulto mayor a clarificar sus valores personales profundos, identificando qué clase de persona quiere ser en el tiempo que le queda. Una vez definidos estos valores, se fomenta la acción comprometida, dando pasos conductuales concretos en esa dirección, llevando consigo el malestar si es necesario, lo que permite seguir viviendo una vida con propósito y dirección, incluso en presencia de limitaciones físicas severas. Adaptaciones y autocompasión. Para que las intervenciones basadas en mindfulness sean accesibles a los mayores, es necesario realizar adaptaciones prácticas como acortar la duración de las sesiones y modificar las posturas físicas utilizando sillas con respaldo para evitar el dolor articular. Las instrucciones deben ser concretas y sensoriales, evitando conceptos abstractos y normalizando la distracción para prevenir la frustración. Un componente esencial es el cultivo de la autocompasión, que implica aprender a tratarse a uno mismo con la misma amabilidad con la que se trataría a un ser querido. Muchos adultos mayores cargan con décadas de autocrítica y culpa, por lo que las intervenciones que enseñan a reconocer el sufrimiento propio con bondad y a conectar con la humanidad compartida son transformadoras. El entrenamiento en compasión ha demostrado reducir la depresión y la soledad emocional, desactivando el sistema de amenaza del cerebro y facilitando estados fisiológicos de calma y seguridad, lo cual resulta vital para suavizar la relación interna consigo mismo en esta etapa. Hemos recorrido las estrategias psicológicas y neurobiológicas para la mente, pero no podemos olvidar que somos organismos integrales con necesidades fisiológicas básicas. Abordaremos cómo la nutrición, el movimiento físico y el entorno social actúan como poderosos moduladores biológicos del estrés, completando así nuestra visión holística. Psiquiatría nutricional y estilo de vida. El eje intestino-cerebro y nutrientes esenciales. La psiquiatría nutricional es un campo científico emergente que subraya la importancia crítica de la alimentación en la regulación de la salud mental, mediada en gran parte por el eje intestino-cerebro. Este eje constituye una vía de comunicación bidireccional compleja entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso central a través del nervio vago y mediadores inmunológicos. En el adulto mayor, la diversidad de la microbiota
tiende a disminuir fisiológicamente, lo que genera una inflamación sistémica de bajo grado que puede precipitar la ansiedad al alterar la síntesis de neurotransmisores. Por ello, debemos asegurar la ingesta de nutrientes psicotrópicos específicos que actúan como cofactores esenciales. El triptófano es indispensable como precursor de la serotonina, mientras que el magnesio modula la respuesta al estrés, inhibiendo la hiperactividad hormonal. Asimismo, los ácidos grasos omega 3 mantienen la fluidez de la membrana neuronal y las vitaminas del grupo B son vitales para prevenir la hiperhomocisteinemia, un factor neurotóxico conocido que compromete la integridad neurológica. Patrones dietéticos protectores y dieta MIND. Más allá del enfoque en nutrientes aislados, los patrones dietéticos globales ofrecen la evidencia científica más sólida para proteger la salud mental en la vejez. La dieta mediterránea tradicional, caracterizada por un alto consumo de vegetales, legumbres, aceite de oliva y pescado, ha demostrado tener un efecto protector robusto contra la depresión y la ansiedad gracias a sus potentes propiedades antiinflamatorias. Específicamente para la salud cerebral, se ha desarrollado la dieta MIND, una hibridación que enfatiza el consumo frecuente de verduras de hoja verde ricas en folatos y bayas, como los arándanos, que contienen flavonoides capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. Estudios observacionales sugieren que una mayor adherencia a este patrón no solo ralentiza significativamente el declive cognitivo, sino que se asocia con menores tasas de angustia psicológica y mejor bienestar emocional, proporcionando una estrategia de prevención comestible accesible que empodera al paciente en su autocuidado diario. Hidratación, glucemia e higiene del sueño. Dos aspectos fisiológicos cruciales en el manejo del estrés geriátrico son la hidratación y la estabilidad glucémica. Los adultos mayores tienen un riesgo elevado de deshidratación por la disminución de la sed, y una pérdida leve de agua puede causar confusión y síntomas que mimetizan la ansiedad, como taquicardia. Asimismo, las fluctuaciones bruscas de glucosa provocan la liberación de adrenalina y cortisol, generando nerviosismo intenso, por lo que se recomienda una dieta de carbohidratos complejos que estabilice los niveles en sangre. Finalmente, el sueño es un pilar innegociable, pues durante la fase profunda se activa el sistema linfático encargado de eliminar toxinas cerebrales. Dado el riesgo de los sedantes, la higiene del sueño estricta es el tratamiento obligado. Esto implica mantener horarios regulares para sincronizar el ritmo circadiano, exponerse a luz natural matutina y evitar siestas tardías, asegurando así que el cerebro procese adecuadamente las emociones del día y reduzca la hiperreactividad emocional. Tras haber establecido los cimientos metabólicos y nutricionales necesarios para un cerebro resiliente, es momento de activar el cuerpo como herramienta terapéutica. A continuación, exploraremos cómo el movimiento físico y la regulación fisiológica directa actúan como potentes ansiolíticos naturales, devolviendo al adulto mayor el control sobre su propio sistema nervioso. Actividad física y técnicas de relajación, ejercicio físico, como regulador neuroquímico. El ejercicio físico regular es una de las intervenciones más potentes y pleiotrópicas para el manejo de la ansiedad en la vejez. Fisiológicamente, la actividad física ayuda a metabolizar las hormonas del estrés acumuladas, liberando la tensión muscular y promoviendo una relajación profunda posterior. A largo plazo, el ejercicio aeróbico aumenta la disponibilidad de neurotransmisores clave como la serotonina y estimula la liberación del factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína que promueve la neurogénesis en el hipocampo y contrarresta la atrofia inducida por el estrés. Para obtener beneficios clínicos, actividades de intensidad moderada, como caminar a paso ligero, son suficientes. Cabe destacar que el entrenamiento de fuerza ha demostrado mejorar significativamente la autoeficacia percibida y reducir la ansiedad en mayores frágiles, pues al mejorar su capacidad funcional real, disminuye el miedo a caer y ataca la raíz física de la inseguridad motora que subyace a gran parte de la angustia geriátrica. Técnicas cuerpo-mente y regulación autonómica. Las prácticas orientales como el tai chi, el qigong y el yoga
son especialmente adecuadas para la población mayor, debido a su bajo impacto articular y su énfasis en la respiración controlada. Estas disciplinas, consideradas meditación en movimiento, han demostrado reducir los niveles de cortisol y la presión arterial, indicando un cambio autonómico saludable hacia el predominio del sistema parasimpático de restauración. Además de la regulación fisiológica, estas prácticas mejoran significativamente el equilibrio y la propiocepción, lo que reduce el riesgo real y el miedo psicológico a las caídas. La necesidad de concentrarse plenamente en el flujo del movimiento y la ejecución de secuencias complejas actúa como una potente técnica de interrupción del pensamiento rumiante, ofreciendo un descanso mental efectivo. Al integrar cuerpo y mente, estas técnicas proporcionan una herramienta de seguridad interna que el anciano puede utilizar para modular su respuesta ante el estrés. Respiración diafragmática y nuevas tecnologías. Para el manejo sintomático de los picos de ansiedad, las técnicas de control fisiológico directo son herramientas indispensables. La respiración diafragmática profunda, que expande el abdomen en lugar del tórax, estimula mecánicamente el nervio vago, enviando una señal inmediata de seguridad al cerebro que reduce la frecuencia cardíaca. Paralelamente, la relajación muscular progresiva ayuda a distinguir y soltar la tensión residual crónica que contribuye a la fatiga física. La tecnología moderna también ofrece vías innovadoras como el biofeedback, que permite al paciente visualizar en tiempo real sus funciones fisiológicas y aprender a controlarlas voluntariamente. Más recientemente, la realidad virtual se explora como terapia inmersiva, transportando a personas con movilidad reducida a entornos naturales relajantes que distraen eficazmente del dolor y la ansiedad. Estas herramientas, cuando se adaptan ergonómicamente, ofrecen un escape terapéutico seguro y devuelven la sensación de maestría sobre el propio cuerpo. Hemos abordado la biología interna del paciente, desde sus nutrientes hasta sus neurotransmisores y músculos, pero la ansiedad no ocurre en un vacío. Finalmente, ampliaremos nuestra mirada hacia el contexto externo para comprender cómo el entorno social y físico puede diseñarse para funcionar como un escudo protector contra el estrés. Intervenciones sociales y modificación del entorno. Apoyo social y prescripción comunitaria. El ser humano es una especie gregaria y, en la vejez, la red social se convierte en el principal sistema inmunológico conductual contra el estrés. El apoyo social actúa como un amortiguador que reduce la percepción de amenaza ante las crisis, pues saber que existe ayuda disponible disminuye drásticamente la ansiedad anticipatoria y la indefensión. Las intervenciones deben priorizar el combate a la soledad no deseada, facilitando el acceso a la tecnología para mantener el contacto familiar y fomentando la participación en grupos comunitarios. La prescripción social desde la atención primaria, que consiste en recetar la participación en actividades como coros o grupos de caminata, es una estrategia validada y efectiva. Asimismo, el contacto intergeneracional resulta potente al proporcionar al mayor un sentido de utilidad y legado que fortalece su autoestima. Crear un ecosistema de cuidado que ofrezca pertenencia es medicina preventiva, pues la conexión humana reduce directamente la carga alostática sobre el individuo vulnerable. Diseño ambiental y prótesis físicas. El entorno físico inmediato tiene un impacto constante sobre el nivel de ansiedad, especialmente en personas con deterioro cognitivo que tienen menor capacidad para filtrar estímulos. Según la teoría de la competencia ambiental, un entorno caótico o confuso genera una carga de estrés permanente. La modificación ambiental busca crear prótesis externas que compensen los déficits individuales, incluyendo una iluminación adecuada, sin sombras amenazantes, la reducción del ruido de fondo y el uso de señalización clara a la altura de los ojos para facilitar la orientación. Además, la introducción de elementos naturales mediante el diseño biofílico tiene un efecto restaurador comprobado que reduce la agitación conductual. Un entorno que sea predecible, seguro, legible y estimulante en su justa medida funciona como un ansiolítico ambiental silencioso, permitiendo que el adulto mayor
navegue su espacio cotidiano con confianza y autonomía, reduciendo la demanda adaptativa al mínimo. Terapias asistidas y seguridad legal. La interacción con animales ha demostrado beneficios significativos, pues la terapia asistida reduce los niveles de cortisol y aumenta la oxitocina, ofreciendo una aceptación incondicional y contacto físico afectivo. Para quienes no pueden cuidar mascotas vivas, los robots sociales terapéuticos han mostrado resultados prometedores en la reducción de la agitación y la apatía en demencias avanzadas. Por otro lado, una fuente mayor de estrés crónico es la incertidumbre financiera y legal. La ansiedad burocrática ante la gestión del futuro puede ser paralizante, por lo que las intervenciones deben incluir asesoramiento práctico en la planificación anticipada. Ayudar al adulto mayor a poner en orden sus testamentos y asegurar su sostenibilidad económica proporciona un suelo de seguridad indispensable. Saber fehacientemente que sus deseos serán respetados y sus necesidades cubiertas reduce enormemente la ansiedad flotante, convirtiendo al trabajador social en un agente terapéutico clave para el bienestar emocional. El manejo eficaz del estrés y la ansiedad en el adulto mayor exige un cambio de paradigma profundo en la atención sociosanitaria, transitando de un enfoque puramente reactivo hacia un modelo integral y proactivo centrado en la persona. A lo largo de esta sesión hemos evidenciado que la ansiedad geriátrica no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una compleja interacción entre la vulnerabilidad neurobiológica del eje del estrés, los desafíos existenciales de las pérdidas acumuladas y un contexto ambiental a menudo hostil. Por tanto, la respuesta terapéutica debe ser igualmente rica y estratificada, integrando la adaptación técnica de la psicoterapia cognitivo-conductual, el poder transformador de la aceptación en el mindfulness y la medicina fundamental del estilo de vida. La nutrición antiinflamatoria, el ejercicio físico regular y la ingeniería consciente del entorno social no son meros complementos, sino pilares biológicos esenciales para restaurar el equilibrio. No se trata solo de sedar el malestar, sino de fortalecer la resiliencia fisiológica y psicológica, dotando al anciano de herramientas de afrontamiento activas. Empoderar al adulto mayor para que sea un agente competente en su propia regulación emocional, apoyado por un entorno compasivo, es la clave maestra para transformar la vejez de una etapa de temor a una de plenitud, serenidad y dignidad posible. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima sesión.